Buen día, les habla el arquitecto geminiano. El día de hoy vamos a iniciar un tema muy importante en expresión gráfica. Es un tema que se refiere sobre las sombras, una parte que va a complementar nuestra expresión gráfica, no solamente en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, tanto en planos como en isométricos, axonométricos, perspectivas, acuarelas y prácticamente cualquier expresión gráfica que tenga por necesidad de expresar un volumen. Va a aportar un mayor contraste en las profundidades y va a aportar también una mayor claridad en cuanto a las intenciones de volúmenes que se tienen. Vamos a dividir estas sesiones en 5 partes. Esta primera sesión que vamos a tener nosotros se va a referir básicamente a los conceptos generales que se tienen de las sombras. Posteriormente vamos a ver esas sombras cómo se trazan en desniveles. Después vamos a ver cómo se trazan en superficies inclinadas y curvas. Posteriormente, en una cuarta sesión, veremos cómo se producen esas sombras cuando la luz no proviene del sol, sino proviene de un punto focal, un reflector, una lámpara, un poste de luz. Y finalmente vamos a estar aplicando nuestros conocimientos en analizar en fotografías las diferentes sombras para tratar de comprender cómo es que se generaron. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra sesión. Gracias por su atención. Conceptos básicos. La expresión gráfica de unas sombras proyectadas sobre una superficie y sobre un objeto. El arquitecto Silvestre Fernández Calvo, en una clase de expresión gráfica de dibujo en la FES Aragón. ¿Qué es la sombra? Podemos definir la sombra como la figura, silueta o contorno proyectada en una superficie y que es producida por el bloqueo del paso de la luz por un objeto. En la imagen podemos nosotros distinguir una famosa sombra en México, que es la sombra de la pirámide escalonada de Kukulcán, que se proyecta sobre una alfarda de la pirámide y produce el cuerpo de la serpiente que va en descenso. La sombra es invisible. La única forma de verla es si se proyecta en una superficie. En la imagen podemos ver a través de la sombra. Pueden ver en primer plano un árbol que produce una sombra. Sin embargo, nosotros podemos ver perfectamente a través de esa sombra lo que está atrás. No cambia ni afecta absolutamente en nada la visión, solamente en la superficie, en este caso el piso, donde se proyecta la sombra. Existen varias formas de representar una sombra, dependiendo de la técnica de expresión que vayamos nosotros a utilizar. Para planos, la más común es una Shure, que permite ver a través de él y no oculta información necesaria. Una Shure es una serie de líneas paralelas que nos van a permitir a nosotros cambiar o variar el tono un poco más oscuro, pero no lo ensombrece completamente, sigue siendo semitransparente. Con técnicas policromáticas, lo común es utilizar 1 o 2 tonos más oscuros del color de la superficie donde se proyectará la sombra. En este caso podemos ver una pintura en óleo, y si observamos la sombra en el piso de la carretera, de los árboles que están del lado derecho, vamos a ver que la carretera sigue siendo de un tono gris, solamente más oscuro, dependiendo de la transparencia del follaje que se va a proyectar en la superficie del piso de esa carretera. ¿Cómo se dibuja una sombra? Aunque existen técnicas de trazo para dibujar su forma y su tamaño exacto y real, facilita mucho el tener una idea previa de esa sombra. ¿Cómo se proyectará?
y para eso conviene observar sombras y tratar de analizar qué las produce y por qué se producen. En la imagen podemos observar nosotros una cruz que se encuentra dentro de un nicho que en su parte frontal está en un vano con un arco rebajado, pero la parte posterior es un nicho semicurvo que produce unas curvaturas en la sombra, tanto en los bordes rectos de los brazos de la cruz como en la parte curva del arco superior del vano, en la superficie cóncava del nicho. ¿Qué datos se necesita para dibujarlas? Se requiere básicamente conocer tres datos. 1. La altura del objeto. A mayor altura se produce una sombra más larga, como podemos ver en la animación. 2. Se requiere conocer la dirección de dónde proviene la luz. Normalmente puede ser la luz del sol o puede ser una fuente luminosa para perspectivas interiores o para iluminaciones en perspectivas nocturnas. Esta dirección de la luz varía de acuerdo a la hora, la fecha y la geolocalización en caso de venir de la fuente luminosa solar. Esto es porque el sol no está siempre a un lugar fijo en el horizonte, varía dependiendo de si es equinoccio, si es solsticio, varía también de la hora y varía también de la localización en el globo terráqueo donde se va a localizar esto. Por otra parte, podemos nosotros ubicar su dirección arbitrariamente, siempre y cuando haga más clara la expresión volumétrica y no sea requerido como un requisito de diseño. Finalmente, debemos de conocer también la altura del Sol en el horizonte. Esa altura no se expresa en metros, se expresa en ángulos. Esta altura va a variar según la hora del día. Va a ser muchísimo más baja en el horizonte en las mañanas y en las tardes, hasta llegar a la parte superior de la bóveda celeste, donde prácticamente podríamos nosotros en ciertas fechas y a hora mediana del día, a las 12 la 1, nosotros podemos caminar sobre nuestra propia sombra, como ocurre durante los meses de junio, agosto, y va a ser sombras mucho más alargadas cuando es muy temprano o es muy tarde. Por conveniencia se utilizan ángulos, o sea altura, a 45 o 60 grados por las escuadras que utilizamos nosotros para el dibujo arquitectónico. Otro criterio que vamos a utilizar nosotros es que si el objeto es paralelo a la superficie donde se proyectará la sombra, esta sombra va a ser paralela y del mismo tamaño. También podemos observar que los bordes de esta sombra no solamente tienen la misma forma del objeto que las produce, también va a tener que las dimensiones no van a variar. No crece la sombra cuando la fuente es la luz solar. Va a ser la misma dimensión tanto de la sombra como del objeto que las produce. En esta animación podemos observar ya en un modelo tridimensional cómo esta sombra, que está produciendo una superficie que no tiene ningún apoyo en la parte inferior, produce una sombra del mismo tamaño. No importa la altura a la que esté, la sombra que produce este objeto es del mismo tamaño y los lados son paralelos a la figura que los produce. Otro criterio es el hecho de que la superficie no sea paralela al objeto. En este caso, se va a proyectar una sombra inclinada y el tamaño va a variar según la dirección del sol. Nosotros podemos observar que las vértices, lo que se encuentra en línea más gruesa, son la sombra que produce la arista de este cuerpo, que ya no es una superficie, es un volumen, es un cubo. Aquí en la animación podemos nosotros observar ya en tercera dimensión cómo es que las aristas son las que están produciendo
esa sombra y los bordes que tiene, en este caso, la superficie, la tapa del cubo, es del mismo tamaño a los bordes donde es paralela la superficie a la superficie donde se proyecta la sombra. Tenemos nosotros, finalmente, si tenemos una superficie plana y unos techos inclinados. En ese caso, la forma de hacer esto es transportar cada una de las diferentes aristas o alturas que tiene este objeto y proyectarla en una medida horizontal. En este caso, si tenemos nosotros un sol a 45 grados de altura, la altura de la arista va a ser igual a la distancia que se proyecte en el piso. Para eso nosotros vamos a trazar que si la altura es de 4 metros, la sombra que se proyectará es de 4 metros. Pero no todo el borde es de 4 metros. Tenemos nosotros que la parte de la cumbrera, en este caso en este techo a 2 aguas, es de 8 metros, por lo tanto la longitud que va a desarrollar en el piso también es de 8 metros. La arista siguiente en el borde también tiene 4 metros, por lo tanto la sombra que se proyecta es de 4 metros. Finalmente, en el extremo opuesto, no hay un cambio de variación de altura. Todo el borde tiene 4 metros, el alero, por lo tanto, la sombra que produce esa arista también es de 4 metros. Lo que resta ahora simplemente es unir los extremos de estas aristas proyectadas para encontrar el perfil de nuestra sombra. Y como ya lo habíamos platicado al inicio de esta sesión, la Shure es la forma de expresión de la sombra. No se requiere dibujar el borde de la sombra. El Shure tiene que ser separado a una distancia máxima de 1 milímetro para que produzca un oscurecimiento del tono posterior, como en este caso el fondo negro se varía un poco al momento de hacer el Shure blanco y no se confunde con el Shure de la inclinación de los techos. Tenemos nosotros que el borde horizontal produce una sombra paralela y del mismo tamaño porque el piso es horizontal. Superficies paralelas y produce sombras paralelas y del mismo tamaño. Pero las superficies que no son paralelos, en este caso tenemos el borde de un techo inclinado y tenemos que el piso es horizontal. En ese momento podemos ver que la longitud que se tiene de una vista superior o en planta, como quieran llamarle, es diferente al desarrollo de la sombra que se produce en el piso. Aquí podemos observar nosotros en tercera dimensión un volumen, un cubo, y se va a levantar la parte central para hacerlo como si fuera un techo a 2 aguas en lugar de un techo horizontal. En la sombra nosotros podemos observar cómo ese techo, la parte central, se levanta y produce esa sombra que acabamos de trazar primeramente en vista superior o en planta en el ejercicio anterior. Conclusiones. Se requiere prever la sombra que generarán las formas geométricas. Esto es para que no hagamos nosotros trazos que no tengan razón de ser y sí tengamos una idea clara de dónde aproximadamente qué forma van a tener esas sombras. Los fenómenos ópticos que se observan en las sombras se basan en estas sencillas recetas y son la base para formas y superficies no paralelas o curvas, ya sea el objeto que las produce o ya sea la superficie en la que es proyectada la sombra. Gracias por su atención.